Y qué oscuro donde está vos, Kimberly. No se mira nada. Qué barbaridad. Días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a las niñas todas. Vos, Kimberly, ¿dónde que estás? ¿Mm? Casi. ¿Y por qué está oscuro? Enciende la luz, no te miro. Está, está baja la luz. Puedes encenderla. Y además de eso, poner tu nombre. Ahí sale solo iPhone 2. Que soy yo que en iPhone 2. Ponete en un lugar con luz, niña. Buenos días, Maxiel. Buenos días. Buenos días, todas. ¿Me escuchan bien, chicas? Sí. Sí me sale un mensaje que internet está inestable. Es que sí, así está inestable, pero sí se escucha bien. De pronto es que se va. Ustedes ya han logrado entrar al aula virtual ahorita. Sí, yo sí. Y está cargando normal el aula. Mm, me dilató un poquito. Me dilató un poco en carga. Yo quiero entrar ahorita y no. Queda cargando, no entra. La cepilla. Mm. Pues entonces vamos a comenzar. Quería cargar la página para pasar la asistencia, pero bueno, aquí están todas. Está al 100% hoy, gracias a Dios. El sábado pasado nos llegó la Maciel Valle. Yo no llegué. Yo sé que no llega. Bueno, estamos viendo la presentación, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver el Sí, día de hoy. ahorita sí. ¿Qué dice la presentación? ¿Qué dice? Trascendencia en la eficiencia terapéutica y la estabilidad del medicamento. Determinaciones cuantitativas de algunos componentes de la formulación. Ok, eso es lo que vamos a ver hoy dentro de la clase de farmacéutico. Esa diapositiva todavía no está, pero ya lo va a subir. Iba a subir ahorita, pero no se puede, la página, no sé qué hay problema. Vamos a hablar de la eficacia terapéutica y la estabilidad del medicamento. Esa partecita de aquí, lo que es la eficacia, pues también después voy a habilitar un foro. Vamos a enfocar en la estabilidad, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos ahí que la estabilidad de un fármaco tiene como objetivo proporcionar evidencia de la calidad del medicamento
y que esa calidad no se modifica con el tiempo. Obviamente vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho, ¿verdad? La vida útil. Pero mientras esté la vida útil, que no se modifique el medicamento. Es decir, que el principio activo, excipiente y todo lo demás de la fórmula magistral que queda siempre con las características del inicio de fabricación. Y para eso hay que alejarlo de influencia de algunos factores, como la humedad, la luz, temperatura. Ya vamos a ver más adelante cómo eso tiene influencia, ¿verdad? Pero también la estabilidad es muy útil desde el punto de vista del anaquel donde se pone el fármaco y las condiciones de almacenamiento. Por eso es que cuando el MINSA le autoriza poner una farmacia privada, hay una serie de requisitos, porque si las condiciones no son adecuadas, puede cambiar la estructura, alterar la estructura del fármaco que usted está vendiendo. Eso es fatal. Entonces, cuando se fabrica un fármaco, los que lo hacen los fabricantes, ellos quieren comercializar un medicamento que presenta estudios de estabilidad de qué cosa, de los principios activos, así como del producto terminado. Y eso obviamente se hace antes de licitar el registro o la autorización. En el caso de Nicaragua, la autorización lo da el MINSA a través de los SILAI, ¿verdad? Ustedes van a ver en química farmacéutica las etapas de producción de un fármaco. Una de las etapas fundamentales es el registro sanitario y la autorización. Entonces, en este registro sanitario y esta autorización debe ir, obviamente, el estudio de la estabilidad del principio activo y del producto terminal. Y existen organismos, tanto a nivel internacional como locales, que evalúan la estabilidad de esos productos. En caso de Nicaragua, les digo el MINSA, ¿verdad? A través de los SILAIS. Bien. Entonces, tenemos que... espere, quiero ver algo. Ok, que estaba... Ok, entonces, aquí está la validación. Los plazos y las condiciones para el estudio de estabilidad, ¿verdad? Esos estudios de estabilidad se clasifican acelerados, ahí dice muy bien la presentación, intermedios y a largo plazo. A largo plazo también leemos el tiempo real de la vida útil del fármaco. Pero cada uno de esos estudios tiene su particularidad, porque obviamente no tiene el mismo tiempo de duración, ¿verdad? Y cambian las condiciones de estudio de la humedad, temperatura, etcétera, ¿verdad? Y también la frecuencia de análisis, cada cuánto tiempo se hace el análisis. Ahora, los estudios acelerados y largo plazo, que son los más relevantes, ahí tenemos en qué consisten. En el caso de los estudios acelerados, tenemos que, a ver aquí el puntero, ok, los estudios acelerados, ellos están diseñados bajo condiciones para que se incremente la velocidad de degradación química. Ya vamos a ver los tipos de degradación, ¿verdad? Puede ser química, física o biológica. La biológica sí se aplicaba al producto, ¿no? Es decir, que estos estudios se deben acelerar para ver en qué condiciones el fármaco se puede degradar y incrementa la velocidad de su degradación, su descomposición, ya sea química, física o biológica. Y los de largo plazo, tiempo real, están diseñados bajo condiciones que se indican en el enfoque de gestión de riesgos, que permiten conservar las propiedades del producto durante la vida útil. Por eso dice a largo plazo, durante toda la vida, que la eficacia del fármaco sea prolongada. Ahora bien, estos estudios de estabilidad se deben evaluar continuamente.
que eso de evaluar continuamente, debe haber un monitoreo constante, permanente, un seguimiento de la estabilidad del producto. ¿Para qué? Bueno, para te dar problemas que pueden prestar durante la vida útil, ¿verdad? Entonces, en el caso de evaluar continuamente la estabilidad de un fármaco, ¿verdad? Existen programas de estabilización, de evaluación para la estabilidad. Y esos programas que se toman por escrito para estabilidad debe contener todos esos 10 puntos que están aquí señalados en negrito. Catherine Collado, lea, ¿cuáles son esos 10 puntos? Catherine Collado, lea. La Catherine parece que no me escucha. Lea Kimberly. Tiene mal internet la Catherine. Kimberly, lea usted, ¿cuáles son los 10 puntos? Número y tamaño del lote, métodos de prueba físicos, químicos, microbiológicos y biológicos, criterios de aceptación, referencias de los métodos de prueba, descripción del sistema contenedor cierre, intervalo o frecuencia de las pruebas, descripción de las condiciones de almacenamiento, descripción de las condiciones de las pruebas, orientación de las muestras de prueba, otras condiciones aplicables al producto. Gracias, Kimberly. Es decir, que esos 10 puntos son fundamentales para la evaluación de la estabilidad. El lote, el número, ¿verdad? Las pruebas que se hacen, sean física, química, microbiológica, biológica, aceptación, pruebas del sistema contenedor cierre, la frecuencia, la descripción de las condiciones en que se almacena, muy importante el almacenamiento, las condiciones y la orientación de las pruebas y otras. Ok. Aquí tenemos algunas definiciones. Aquí tenemos algunas definiciones útiles para entender esas clases. Solís, ¿qué dice ahí, Solís? Estabilidad. Es la capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de mantener por determinado tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones de calidad existentes. Fecha de caducidad. Periodo de tiempo durante el cual el medicamento mantiene un mínimo del 90% de PA sin que se aprecien modificaciones físicas ni desarrollo microbiano. El PA es principio activo, ¿verdad? Principio activo. Tú trabajas, Maxiel, en farmacia, ¿no? Maxiel, Solís, tú trabajas en una farmacia, ¿no? Dígame. ¿Quién aquí trabaja en farmacia ya? Yo no. ¿Quién? Nadie. Bueno, los que trabajan o cuando van a trabajar, ustedes saben que cuando usted está en la farmacia tiene que estar muy pendiente con la fecha de caducidad de los fármacos. ¿Y tú por qué? Bueno, un fármaco que se venció no se puede expedir, ¿no? No se puede comercializar. Pero además los laboratorios normalmente reponen ese fármaco cuando usted reporta, si usted no logra vender, ¿verdad? Usted reporta la proximidad, no es cuando ya se venció, no, la proximidad, unos 2, 3 meses antes de la fecha de caducidad, usted reporta y es deber del laboratorio cambiar ese fármaco por otro actual. ¿Por qué? Porque ahí dice que esa fecha de caducidad es el tiempo que se mantiene el principio activo para cumplir con la función terapéutica, por lo menos que llegue a un 90%, porque ya después de ese tiempo puede haber cambios físicos, cambios microbianos,
Mire, cambios físicos es cuando, por ejemplo, cambia la textura, por ejemplo, si un líquido puede quedar espeso, si un inyectable puede tener precipitados, etcétera. Esos son aspectos físicos que cambian. Y desarrollo microbiano, es decir, pueden proliferar microorganismos, bacterias, virus. Obviamente no se puede comercializar. Eso es la fecha de caducidad. Y la estabilidad es pues de que el fármaco mantenga el principio activo activo. ¿Se me entiende? Que mantenga el principio activo activo. ¿Qué significa eso? Que las propiedades específicas originales se mantengan a lo largo de la vida útil antes de la fecha de caducidad. Por dar un ejemplo, si un fármaco es antibiótico, ¿no? Tenemos un antibiótico. Ese antibiótico, la estabilidad es de tal manera que antes que se venza, él puede tener la acción antibiótica, es decir, eliminar microorganismos durante el tiempo que él está activo. Y estos dos términos es muy importante manejar en análisis farmacéutico, ¿verdad? Siempre con el temática de la vida útil y fecha de caducidad, ahí tenemos que Maciel Valle, dale échame una manito ahí con la lectura, por favor. ¿Cómo dice? Ayuda, lee. Ah, ok. Vida útil y fecha de caducidad de los medicamentos. La fecha de caducidad indica el fin del periodo de tiempo durante el cual el medicamento conserva las especificaciones establecidas por el fabricante. En otras palabras, el periodo de vida útil. El periodo de vida útil y por ende la fecha de caducidad de un medicamento se determina mediante cálculos que emplean fórmulas matemáticas con los datos obtenidos a partir de los estudios de estabilidad, tomando en cuenta el envasado y las condiciones de almacenamiento recomendadas para el producto. Ok, entonces, gracias, Maciel. Después vas a seguir. Ahorita. Entonces, fíjense bien, hay fórmulas matemáticas para determinar cuánto tiempo va a ser eso. Por eso que usted mira, acá hay fármacos que dilatan 6 meses, nada más, otros 2 años. Varía, ¿verdad? Tiene mucho que ver con... pero, entonces, tiene mucho que ver con la, tomar en cuenta dónde se va a envasar. El envase puede alterar las propiedades del fármaco y también las condiciones de almacenamiento que se recomienda. También las condiciones para el mente del producto. Ahora, el segundo párrafo que nos dice, Maciel, oye, por Catherine, escucha, Existe la creencia, ah, bueno, dale, Maciel, bye, después la Catherine, Maciel, bye, bye. ok. Existe la creencia de que es posible utilizar un medicamento tiempo después de la fecha de caducidad, que está señalada en el envase. Sin embargo, esto no es recomendable porque hay mayores probabilidades de que la composición y estructura química del medicamento sea diferente y por ende la probabilidad de que sea menos eficaz e influya negativamente en la salud del paciente y del usuario es mayor. Por ejemplo, los antibióticos caducados tienen menos potencia y si son utilizados se corre el riesgo de agravar una infección y favorecer el desarrollo de resistencia porque ya no surten el efecto terapéutico deseado. ¿Estamos viendo eso? Por eso, lo que es la fecha de caducidad de un fármaco debe ser respetada. Es más, algunos de los laboratorios recomiendan 2 meses antes, un mes antes y 3 meses antes de la caducidad retirado del mercado, para evitar justamente eso. Porque la gente, hay esa creencia que no tiene un asidero científico. La gente dice, oh, pero si se venció ayer, dice, ¿pues lo puedo tomar? No, ¿por qué? Baja la eficacia y no va a cumplir con el efecto terapéutico, es decir, para la cura. Todo lo contrario, el caso del antibiótico más bien produce desarrollo de resistencia. ¿Qué resistencia? Que usted, su organismo, en un futuro, cuando usted tome ese mismo antibiótico, el organismo no lo reconozca porque
o desarrolló resistencia o más bien favorece la infección. Recordemos que los antibióticos están para erradicar las infecciones, pero si está vencido más bien favorece. ¿Y eso todo por qué? Porque cambia la estructura química del camino. Recuerden que un fármaco actúa sobre la célula diana para poder exterminar la enfermedad, la afectación. Entonces, si hay cambio en su estructura química, pues la célula diana no lo va a reconocer y eso pues es fatal. Eso también pasa con los alimentos. Estaba leyendo en los periódicos aquí, eso no fue en Nicaragua, pero ahorita hay un país que están demandando una empresa que fabrica jugos, bebidas, pues, y adulteraron las fechas de caducidad, pues, porque ya estaban por vencerse, pusieron un sello con nueva fecha. Y esto es grave porque, si bien es cierto que no son fármacos, pero son eh, alimentos y esos son potencialmente tóxicos, ¿verdad? Ustedes van a ver eso en toxicología, que un alimento consumido después de la fecha de caducidad, aunque él aparentemente está en buenas Y ahí es condiciones peor físicas, porque son alimentos, una intoxicación. ¿cómo dice Maciel? Es peor, Leo, porque son alimentos, una Ok, intoxicación, bacterias. sí, entonces, que aparentemente él está bueno desde el punto de vista físico, biológico, se mira bien, pero si está vencido la fecha de crecimiento, la fecha de caducidad, hay alteraciones, debe consumir. Muy bien, ok. Ahora tenemos que la estabilidad de los medicamentos, ¿verdad? Tiene que ver con el medicamento en sí, el principio activo, los recipientes, remedios herbolarios, lo que llamamos aquí la medicina veterinaria, pues vacuna, etcétera, es la capacidad de mantener las características, especificaciones y propiedades de identidad, potencia y pureza establecida durante el periodo de tiempo determinado por el fabricante. Por eso es la fecha de caducidad. Si el fabricante dice que a los 2 años ese fármaco no sirve, es porque la eficacia del principio activo o los excipientes terminan ahí. Entonces, no se puede proscribir o comercializar. Y esta estabilidad es una característica que impacta directamente sobre la calidad, la seguridad y la eficacia. Y son factores que debemos tomar en cuenta para el efecto terapéutico deseado. Y aquí está ese trinomio. La calidad impacta en la seguridad en la eficacia y la eficacia en la calidad. Los tres están interrelacionados, ¿verdad? Bien. Ahora bien, en este cuadro tenemos los tipos de estabilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de estabilidades? Entonces, hay 5 tipos fundamentales de estabilidad en un fármaco: física, química, biológica, terapéutica y toxicológica. Obviamente, en el cuadro ahí te va describiendo. Por ejemplo, en la química, ¿qué dice Catherine Collado en la química? Química. Descripción. Los componentes, principios activos y excipientes mantienen la integridad de la estructura química y la potencia declarada de la etiqueta. Ejemplo, la formación o destrucción de enlaces químicos puede provocar que el medicamento pierda la potencia. Claro, porque se destruyen los enlaces químicos. Ese, por lo tanto, una estabilidad química. Las físicas son las propiedades físicas. Ahí dicen, la segunda columna, la apariencia, el color, el olor, el sabor, la textura, que sea uniforme, que no haya un precipitado, ¿verdad? La disolución, la suspensión gas de los jarabes. Todo eso es físico que uno puede ver a simple vista, ¿no? Entonces ahí dice que puede haber, ejemplo, cambio en la salud del medicamento o la apariencia física. ¿Estamos viendo? Después tenemos cambios microbiológicos. Ahí estamos viendo de crecimiento de bacterias, microorganismos, parece microbiológico, ¿no? Y pueden aprovechar los microorganismos, dice ahí, de compuesto de la formulación de medicamentos para su desarrollo, por ejemplo, la lactosa. Terapéutica es que el efecto terapéutico no debe alterarse. Y ahí dice la adición de recipientes que evitan la oxidación, por ejemplo. La toxicológica, que no debe presentar toxicidad. Y los productos de degradación, el ejemplo, ¿verdad? Los productos de degradación pueden ser tóxicos para el paciente. Muy bien.
Ahora tenemos qué factores afectan la estabilidad de los medicamentos y en qué medida. Hay 8 factores que pueden afectar que el fármaco no sea activo, pierda estabilidad, pierda eficacia, calidad, por lo tanto no va a ser seguro. Y ahí hay una gran cantidad de factores que debemos contemplar, desde la preformulación, la utilización, todo eso va a influenciar. Entonces, estos factores, algunos de ellos tenemos la forma farmacéutica, decir, tenemos lo que es en sí, cuál es el principio activo que está ahí en función de eso, es un factor que puede dar estabilidad. La preformulación, por ejemplo, si la formulación no es la más adecuada, pues no va a ser un fármaco eficaz, porque no fue bien formulado, ¿verdad? No va a ser estable. Obviamente el proceso de su fabricación, que cumplen con ciertas normas para que sea estable, condiciones ambientales, qué sé yo, tiene que ver mucho eso con el país, con la tecnología, ¿no? La temperatura, obviamente la temperatura es un proceso fundamental a la hora de tomar en cuenta la calidad de un fármaco. Es por eso que todas las farmacias deben ser climatizadas. El calor, temperaturas altas son factores que alteran la estructura de un fármaco. Y en algunos casos también temperaturas bajas, ¿verdad? Tiene que ser una temperatura adecuada. Por eso es que una farmacia, el mínimo que debe tener en Nicaragua, dado las condiciones de calor para almacenar, es por lo menos un abanico. Lo ideal sería un aire acondicionado, pero por lo menos un abanico, ¿verdad? La humedad. No es lo mismo conservar un fármaco, por ejemplo, en Managua, que conservarlo en el desierto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque allá las condiciones son de extrema sequía, mientras que en Managua o Nicaragua es cierta humedad, la humedad relativa del ambiente. Después tenemos la cantidad de oxígeno disponible. Hay fármacos que se alteran ante presencia de oxígeno, se llaman condiciones de aerobia, anaerobia, ¿verdad? Y hay otros que hay que quitarle el oxígeno, entonces la presencia de oxígeno puede enrarecer, se puede pudrir, pues en otras palabras, más rápido. La presencia de la luz, por eso que ustedes saben que muchos fármacos se empacan en frascos de color ámbar, ese color marrón oscuro café, que no permite el paso de la luz, porque la luz altera su propiedad. Si ustedes se fijan, los jarabes, todo, usted nunca va a encontrar un jarabe en un frasco transparente, vidrio transparente o plástico transparente. Siempre va a ser un vidrio o plástico color ámbar para evitar el paso de la luz. El pH, ¿qué cosa es el pH? ¿Quién me dice qué es el pH? Oh? ¿Qué es el pH? Acuérdense, pH. ¿Quién sabe? Pero usted está en tercer año. Potencial de hidrógeno es una escala para determinar si una sustancia es ácida o básica, alcalina o neutra. Pues. Entonces, el pH de los fármacos tiene que estar en los niveles que indica el fabricante. No se puede alterar el pH, porque si altera el pH, se altera la composición del fármaco y por ende su estabilidad. Ok. Ahora, vamos a hablar de estos 8 factores que están aquí. Vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a ver si el tiempo nos permite hablar de todos. A ver, Maxiel Solís, ¿qué dice? Lo primero, ¿qué dice? Forma farmacéutica del medicamento. Evidentemente, no es lo mismo una solución inyectable que se administra por vía intramuscular y una tableta diseñada para la liberación controlada del principio activo que se administra por vía oral, porque cada forma farmacéutica tiene características particulares en su formulación, fabricación, almacenamiento y administración que pueden influir en la estabilidad del producto final.
Es decir, tiene que ver con la forma farmacéutica, ¿no? Ustedes saben que las formas farmacéuticas son un montón. Ustedes deben conocer varias o todas. Y obviamente la estabilidad no es la misma de un inyectable que una pastilla. Obvio. ¿Por qué? El inyectable se suministra vía intramuscular para liberar el principio activo. La tableta o la pastilla, ella va a liberar de manera controlada el principio activo por la vía oral, cuando llega en la mucosa intestinal, desde la boca, ¿verdad? La saliva. Y son, por lo tanto, la estabilidad va a ser diferente, ¿verdad? Ok, ese en cuanto a la fórmula farmacéutica. En cuanto al segundo, la formulación del medicamento. Catherine Collado, Formulación del medicamento. Para formular un medicamento estable y biofarmacéuticamente adecuado, se deben de considerar las propiedades farmacodinámicas, biofarmacéuticas, fisicoquímicas y la compatibilidad de los excipientes y de los principios activos que se van a utilizar. ¿El cuadro azul también? sí, pero espérate que quiero, el cuadro bien, pero espérate que quiero, aquí hay un error, ¿ves? Ahí, es físico. Ok, entonces, fíjate bien, lee lee el cuadro. Catherine. El objetivo de los excipientes es facilitar la administración del medicamento, protegerlo de la degradación, promover una adecuada liberación para favorecer su bioestabilidad. Ahí no dice Por lo bioestabilidad, le dice biodisponibilidad. por lo que los excipientes elegidos idealmente son aquellos que no interactúan con el principio activo o aquellos que no degraden ni afecten las propiedades del principio activo. Eso sería lo ideal, ¿verdad? En la formulación del medicamento, que él sea estable biofarmacéuticamente. Y hay que considerar la farmacodinámica. Ustedes van a ver esa clase, farmacodinámica. Es como el fármaco se mueve a lo largo del cuerpo. Recuerden el mecanismo, las famosas LADME: liberación, absorción, distribución, metabolización y excreción. Es la dinámica, la formulación biofarmacéutica y las físico-químicas. Entonces, yo soy físico-químico. Y ahí dice que el objetivo de los excipientes es facilitar la administración del medicamento. Recuerden, los excipientes no es el principio activo, sino que es el excipiente, para proteger la degradación y favorecer la biodisponibilidad, es decir, que se libera bien el principio activo. Entonces, un buen excipiente no puede interactuar. Esto es lo que ustedes van a hablar en el foro. El foro que voy a activar el día de hoy, vamos a hablar sobre los excipientes. ¿Qué son? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cómo un excipiente puede o no afectar al principio activo? ¿Estamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Ese es el foro. Él va a estar abierto toda la semana, va a tener una semana. Y sumado al foro, vamos a tener nosotros también las preguntas de siempre de este documento. Les voy a subir también un PDF, además de esta presentación. Ok, el tercer momento que afecta o tercer factor que afecta la estabilidad, tenemos el proceso de fabricación. A ver, Kimberly. El proceso de fabricación puede influir en la estabilidad de los medicamentos de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el tamaño de partícula es muy pequeño después de la molienda, los excipientes y los principios activos pueden ser mucho más reactivos. Eso, gracias. Eso tiene que ver con las partículas sólidas que se pueden disolver en otro sólido o en otro líquido, o en un líquido, pues. Entonces, la forma, la metodología que se ocupa para fabricar el fármaco, pues va a influenciar mucho, mucho en la estabilidad, que sea estable. El punto 4, Maciel, Faye, ¿qué tenemos? Razón 4. Ay, señor. Apaga tu micrófono. Lea, Catherine, por favor.
No, no, no. Kimberly, Opo, Kimberly. Temperatura. Los aumentos de temperatura pueden provocar un incremento en la velocidad de reacción o la velocidad de degradación del medicamento. Algunos medicamentos y la mayoría de las vacunas deben conservarse en temperatura de refrigeración para mantener poder en sus propiedades, es decir, deben mantener una cadena de frío. La red o cadena de frío se define técnicamente como el conjunto de sistemas logísticos diseñados para mantener los productos en condiciones específicas de temperatura ininterrumpida durante su almacenamiento, transporte y distribución. Y aquí, bueno, esa presentación por sí solo habla, ¿verdad? Que los fármacos deben estar en condiciones adecuadas de temperatura para que sean estables. Pero aquí al final te habla de almacenamiento, permitido que transporte y distribución. Algo de un laboratorio que distribuyen, usted ha visto, hay unos motorizados que distribuyen fármacos, y ahí en esa cajuela de la farmacia también llevan supositorio, inyectable. Eso no es correcto. Porque el fármaco que necesita refrigeración, no solo para almacenar, también la distribución y el transporte, porque la temperatura es muy, muy importante. Por eso aquí dice que algunos medicamentos y la mayoría de las vacunas debe conservarse en temperaturas de refrigeración, en países como el nuestro, obviamente, ¿verdad? Eso varía según el país. Después tenemos el quinto factor, Collado. Humedad. El agua puede influir en la estabilidad de los medicamentos dependiendo si está ligada a la estructura química del principio activo o no. Porque si las moléculas de agua se absorben a la superficie, pueden provocar la degradación del medicamento. Claro. La acei- Después, esperar. El agua, muchachos, la disponibilidad de agua, ¿verdad? Puede influenciar mucho en que el fármaco se descomponga o no, porque puede reaccionar con el agua, absorber, puede hidratar el fármaco. ¿Qué altera? pH. Lo leo. Sí, sí, claro. pH. El pH es uno de los factores más importantes que está relacionados con la estabilidad de los medicamentos, porque la mayoría de los mecanismos de degradación de los medicamentos son catalizados por los iones de hidrógeno e hidróxido. Que son los que forman el grupo, los que forman el potencial de pH. En otras palabras, ácido o básico. Ácido o, también le llamamos en vez de básico, alcalino, ¿no? Decir que el pH es un factor muy importante a tomar en cuenta a la hora de ver la estabilidad de un fármaco para que pueda actuar y ser estable. Y los dos últimos, pues el oxígeno, habíamos dicho, ¿verdad? La presencia de oxígeno puede producir la degradación de los recipientes y generar oxidación. Se puede oxidar y altera. Después tenemos la luz. Ahí les había dicho, se utilizan frascos blister de color opacos, ámbar o naranja para proteger de la luz. Eso habíamos dicho, ¿verdad? Ok, ahí. Después tenemos aquí, pues, vamos a quedar por aquí. Bueno, es que el tiempo ya me está comiendo. Lo que es el último que queda es de leer. Entonces, les voy a habilitar el foro y unas preguntas, un documento de Word. Próximo sábado no hay clase, ¿oyeron? Ya miraron los comunicados de la universidad. Ni virtual ni presencial, pero vamos a reponer. Después nos ponemos de acuerdo cuándo se repone esa clase. Profe, ¿y el examen cuándo es? ¿Ah? Profe, ¿Sí? ¿el examen cuándo es? ¿El examen cuándo es? En 15 días. ¿Qué fecha es hoy? 9, 7, 23. En la semana que entramos, que es feriado. Ahí les voy a poner Es un audito. presencial, ¿verdad? Les voy a poner un aviso en el grupo. Bueno, vamos a quedar Dele, hasta pues. aquí porque ya el tiempo se va a cortar. Pues, ahí viene el pen de chat.